Hola. Vamos a iniciar la ponencia inaugural. Nos encanta reencontrarnos con vosotros todos los años. Muchísimo, porque además vemos muchas caras conocidas y la verdad es que nos gusta muchísimo. Vamos a empezar con nuestra ponencia inaugural. Está a cargo de don Ricard Martínez. Os voy a hacer un breve currículum de Ricard. Él no quería que dijera nada, pero como no lo voy a decir, los voy a hacer breve porque como haga el extenso, me como su ponencia. Bueno, Ricard es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia y ha dedicado su investigación al estudio del derecho fundamental a la protección de datos y a distintas cuestiones relacionadas con las repercusiones de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la vida privada. Es miembro de la Mesa de Expertos en Datos e Inteligencia Artificial de la Consejería de Innovación y Universidades de la Generalitat de Valencia. Miembro del Grupo de Expertos para la elaboración de una Carta de Derechos Digitales de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Ha formado parte del Grupo de Trabajo de Derechos Digitales de los Ciudadanos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y ha coordinado el grupo de trabajo constituido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas para el impulso del Reglamento General de Protección de Datos, ese reglamento que nos tiene tan locos a todos. Ha sido técnico de control de bases de datos de la Universidad de Valencia, presidente de la Asociación Profesional de Española de la Privacidad. Aquí vamos a tener que tener mucho cuidado porque es que la privacidad nos la tiene toda, ¿eh? Ha colaborado con distintas universidades como docente en estudios de grado y posgrado. Ha sido responsable del área de estudios de la Agencia Española de Protección de Datos, autor de distintas monografías dedicadas a esta materia. Ha participado como autor y coordinador en distintos comentarios también del Reglamento del Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Actualmente presta sus servicios en la Universidad de Valencia como profesor del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración y es director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital. La ponencia que nos trae se titula Diseñando una inteligencia artificial centrada en las personas. Ricard, todo tuyo. Muy bien. Gracias por la amable presentación. Decíamos ayer que tu currículum se alarga sencillamente. Ahora sí, ¿verdad? Y entonces la cámara tiene audio. Perfecto. Vamos allá. Decía que nuestra conversación anoche, tu currículum, cuando se hace extenso, significa que cumples años. Eso sí, también significa que no has dejado de trabajar nunca. Así que lo que me trae aquí es mi expertise en protección de datos, más reciente en proyectos de desarrollo de inteligencia artificial como European Cancer Image Initiative, EUCAIM, que va a crear una infraestructura de imagen de cáncer con datos clínicos para el despliegue de inteligencia artificial, que en estos momentos y en origen, para que os hagáis una idea, incorpora 74 partners, 14 países, aspira a un registro inicial de 25 millones de imágenes de cáncer de todas las especialidades y se plantea evolucionar a ser una persona jurídica independiente, una EDIC, una infraestructura digital europea, que se asociará a European Health Data Space, el nuevo espacio europeo de datos de salud, como infraestructura autorizada para proveer procesos de tratamiento para usos secundarios en el conjunto de la Unión. Por ahí van los tiros. Esto me ha venido a la memoria a la luz de la publicación de Lancet a la que nos hemos referido. Voy a tratar de pasar con una celeridad pasmosa la presentación y hacer por una parte la ponencia que tenía prevista y después otra que se me ha ocurrido aquí sobre la marcha. La razón es la siguiente. La ponencia que tenía prevista tiene por objeto entender desde un punto de vista estratégico y estructural cuáles son las necesidades para un sistema de salud, incluido en el ámbito de la prestación asistencial, de la calidad y despliegue de la misma, para alinearse con las previsiones de la Unión Europea en este campo, con una pequeña pincelada de realidad respecto de hacia dónde vamos. Pero, por otra parte, también creo que es importante, ya sea mediante preguntas-respuestas, ya sea a partir de
ciertas asunciones o intuiciones, hablar desde esta perspectiva con un enfoque de usuario. Es decir, una cosa es lo que vamos a desarrollar, qué requerimientos tiene, cómo tiene, y otra cosa es una dimensión que además he trabajado desde el punto de vista de la ética de la inteligencia artificial relacionada con cómo nos vamos a relacionar con esas tecnologías. Debiendo asumir un elemento que es determinante, es mera previsión, coinciden en esencia tanto Gartner como McKinsey en que lo que se va a producir, y se ha señalado en la sesión anterior, es una automatización de algunas actividades y procesos que en algunas áreas puede ser completa, pero que como media alcanzará entre el 40 y el 60% de las posiciones en un puesto de trabajo. Esto significa esencialmente que muchas cosas que yo antes hacía, puede que ahora las haga una máquina. Esto significa que pasemos de una visión plana de la historia clínica, es decir, una visión de pasar páginas y ir leyendo, a una presentación en pantalla holística con infografías. Y que en ese entorno de manejo de una historia clínica yo se me traslade más a un pensamiento, entre comillas, de hiperenlace y pueda ampliar las secciones que me interesan bajo ciertas condiciones o incluso mediante IA generativa del lenguaje le pueda hacer preguntas al sistema para que me localice información que a mi juicio resulta relevante. O que incluso automáticamente el sistema me ponga de relieve elementos que yo debería tener en cuenta para este caso concreto y que él sabe por una cuestión de puro análisis poblacional que son comunes al caso que yo estoy enfrentando. En este sentido ya hay experiencias previas en telemedicina en Gran Bretaña, donde en la asistencia mediante telemedicina y mediante algorítmica se le está diciendo al médico que está atendiendo, insisto, a través del ordenador al paciente, cuando el paciente le da un dato, el sistema ya le está diciendo al médico, el paciente te ha dado este dato, pero no te ha contado este otro dato que está en su historia clínica. O de acuerdo con su conformación facial, el paciente no te está entendiendo. O ve con cuidado, estás asustando al paciente. Son elementos en los que no caemos, pero que evidentemente tienen una cierta trascendencia. Bueno, lo primero que creo que es necesario que entendamos es algo que se ha dicho aquí. Trabajamos con seres humanos. Y trabajar con seres humanos en un contexto tecnológico tiene, desde mi experiencia en protección de datos, una precondición. Cada dato que alcanza el sistema, cada proceso de tratamiento, cada información ha de ser legal y correctamente obtenida, porque entonces presumiremos que es buena. Si un sistema algorítmico tiene riesgos de sesgo, tiene riesgos de funcionamiento a la hora de obtener inferencias, y lo hacemos encima con malos datos, nuestros problemas se incrementan. Es decir, los datos tienen que ser confiables, tienen que ser legal y técnicamente confiables. Y que sean legalmente confiables tiene una trascendencia también desde un punto de vista técnico-científico o técnico-profesional. Hay un principio crucial en protección de datos, el de calidad de los datos. Los datos deben ser adecuados, veraces, puestos al día, deben responder a la situación real de la persona y cuando balanceo los conjuntos de datos para desarrollar una inteligencia artificial, el principio de minimización de datos me obliga a escoger aquel balance y aquel conjunto de datos que sea funcional para la finalidad que persigo. Así que si no empecé por cumplir cuestiones en protección de datos que no son una locura del legislador, sino que tienen un sentido técnico y material, voy a tener problemas. Por tanto, el sistema se va a tener que preparar para afrontar algo que es relativamente relevante y que tenemos que empezar a entender. La primera lección aprendida, y la vengo aprendiendo en distintos proyectos, es que los conjuntos de datos que van a enriquecer nuestros sistemas de información desbordan con mucho la historia clínica. La desbordan con mucho. No ya porque los sistemas de información hospitalarios contienen muchísimo más que una historia clínica. Es más, una de las constantes en términos de configuración de la seguridad y de calidad de la información es que prácticamente no hay máquina nueva que llegue al hospital que no tenga su propio sistema de generación de información. Y eso lo tengo que integrar. De hecho, por ejemplo, con Next Generation, una de las cosas que está desarrollando Hospital Clínico y Fundación Incliva es un modelo de Twin Computation con dos gemelos, uno de los cuales tiene por finalidad integrar de modo holístico todos los sistemas de información del hospital. Y el segundo tiene por finalidad generar un backup con datos pseudonimizados para el uso secundario.
Y en esto hay 10 millones de euros de inversión. Por tanto, pero a esa complejidad se une una complejidad inherente a la evolución de las propias tecnologías de la información. ¿Por qué? Mirad, no se ve casi en la diapositiva, pero según previsiones de las consultoras, en 2030 habrá 30.000 millones de objetos conectados. 30.000 millones. 3 veces la población mundial. Bueno, ¿eso qué tiene que ver, lo de los objetos conectados, con lo que estamos hablando aquí? Bueno, si buscáis en Internet y buscáis un proyecto que se llama Well-Based, veréis que estamos estudiando las interacciones entre la salud y la pobreza energética. Y que para eso estamos sensorizando paciente, sensorizando consumo energético y sensorizando calidad ambiental dentro de las casas de esos señores y señoras. Porque resulta que sí hay una correlación. Y lo que quieren aprender los municipios es qué es mejor, si pagar la factura del consumo energético en una casa que tiene unos elevados niveles de CO2 o invertir en el cambio de la caldera. Porque lo relevante no es que le des dinero a alguien para que pueda pagar la factura, lo relevante es cómo incide en su calidad de vida. Por tanto, resulta que la domotización, la sensorización domótica, va a ofrecer datos al sistema de salud. Este es un ejemplo muy básico. Pensad en la sensorización de personas mayores con capacidades disminuidas, en lo físico o en lo psíquico, que viven solas. Pensad en eso. Pensad en las herramientas que a través de las wellness applications, es decir, aplicaciones que no son médicas en sentido estricto, pero que ofrecen información relativa a la salud, nos van a permitir sensorizar hábitos del paciente, pasos caminados, pulso. Si además tiene integrado un device médico, como por ejemplo es un glucómetro inserto directamente en el cuerpo, que genera información en tiempo real, empezaréis a ver hasta qué punto los volúmenes de información que vamos a incorporar son muy diversos, de datos personales y de datos no personales. Veréis, siempre cito al autor, Julio Mayol, en una conferencia dijo: el dato más sensible seguramente sea el código postal del paciente. Parece algo contraintuitivo, pero el volumen de datos que puedo manejar de espacios de datos es tan significativo, más allá de los datos de salud, que si yo sé que un paciente nació en el año 69 y vivió los primeros 20 años de su vida en Vallecas, posee una cierta tendencia, está en situación de riesgo cardiovascular y podría estar en riesgos de enfermedades relacionadas con la diabetes o la obesidad. Especialmente si siguió viviendo en Vallecas. Hombre, ¿qué manía le tiene esto a Vallecas? No, son datos objetivos. La serie de información sobre contaminación ambiental en Vallecas, que es la salida natural de toda la Comunidad de Madrid hacia el puerto de Valencia, indica un volumen de contaminación por metales pesados y emisiones de los motores diésel particularmente salvaje. Y no hay que ser muy listo y buscar datos socioeconómicos para saber que desde el 69 al 80 Vallecas fue un barrio deprimido. Y en los barrios deprimidos en crisis económica la alimentación se basa en carbohidratos y grasas de baja calidad. Y si tú creciste en esas edades con ese contexto, no hay que ser muy listo para establecer una inferencia lógica. Este es el tipo de datos con los que vamos a trabajar. Múltiples fuentes, múltiples datos. Bien, por eso la Unión Europea ha establecido una estrategia digital basada en múltiples pilares. No me voy a detener demasiado, pero la idea básica es: vamos a tratar de generar un mercado de datos en la Unión Europea que siente las bases necesarias para el desarrollo de productos y de servicios basados en transformación digital e inteligencia artificial. Eso tiene un pilar legislativo y dos normas estratégicas que a nosotros nos afectan para que eso ocurra son la AI Act, la Ley de Inteligencia Artificial, y el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud. Pero seguimos. Una cuestión que es realmente relevante es que nos vamos a enfrentar a ecosistemas de información complejos. ¿Por qué? Porque no solo ya estamos hablando de entornos de tratamiento complejos per se, sino porque uno de los modelos o una de las cuestiones a las que apuntan será a la heterointegración de fuentes de datos, que están fuera, o a los entornos de procesamiento federado de datos. Y eso plantea exigencias estratégicas para cualquier área de salud. Ahora me estoy refiriendo a la infraestructura tecnológica que hay por debajo, seré muy rápido. Pero fijaos, a ver si aquí hemos llegado a todo. Esto que estáis viendo es la infraestructura europea de imagen de cáncer.
Lo que estáis viendo en el circulito es un repositorio cerrado al que el usuario podrá acceder para solicitar acceso a datos, donde va a tener un dashboard de aplicaciones que le va a decir bajo qué condiciones, qué puede hacer, qué puede tratar, y esto tratará datos, ya sea en local, cuando el conjunto de datos o el proveedor no sea capaz de ofrecer ciertas condiciones de seguridad, interoperabilidad y proceso, o podrá tratar datos directamente en local. ¿Qué significa esto? Significa que cuando aparezca el Espacio Nacional de Datos de Salud en España y cuando aparezca un Espacio Europeo de Datos de Salud, los entornos de datos de la Junta de Andalucía en el ámbito de la salud podrán jugar en ligas distintas. Si quieren, entre comillas, ser atractivos, lo dirán en conclusiones desde el punto de vista de los datos que manejan para el conjunto de la Unión Europea, deberán reunir ciertas condiciones. Si no, necesitarán ineludiblemente de la ayuda del organismo de acceso a datos y del sistema para poder tratar esos datos. Ahora, después, en conclusiones, me entenderéis. Cambia la filosofía de paciente. Anoche hablábamos de esto. Las normas cada vez van a conceder más derechos de acceso a los pacientes. European Health Data Space, el reglamento del espacio europeo de datos, en usos primarios va a conceder derechos a los pacientes como la portabilidad de su historia clínica, portabilidad real, y de hecho se regula la condición técnica. La historia clínica va a pasar a ser un software regulado, sujeto a condiciones de verificación y de estandarización en el conjunto de la Unión Europea. Ya no bastará con tengo un software de historia clínica. Tu software de historia clínica, si es un gran hospital, un sistema de salud o un médico de medicina general en Francia trabajando en tu casa, deberá tener un estándar para poderse integrar. Hará un plazo de unos años, pero pasado ese plazo los sistemas tienen que estar estandarizados. ¿Por qué? Porque el paciente quiere o debe poder llevarse su historia clínica y esta debe poder ser consultada en toda la Unión. Pero además es que se le conceden derechos muy interesantes, aparte de los derechos relacionados con controlar sus datos. Puede controlarlos tanto que puede decidir que haya datos que no se vean. Hay una contrapartida en la norma que dice que el médico que la atienda por razones de urgencia puede levantar esa prohibición. Pero va a poder ocurrir eso. Por ejemplo, va a tener derecho de acceder a conocer qué personas, qué profesionales han accedido a sus datos. Por tanto, le estamos transfiriendo y va a poder coger estos datos y va a poder decir, miren, dentro del altruismo de datos, de Data Governance Act, quiero que mis datos, que están aquí, los use este señor. Es decir, en la práctica voy a poder irme a Garmin y decirle a Garmin, mira, todos esos datos que genera mi uso de la pulserita, quiero que los transfieras al Hospital Virgen del Rocío. Hombre, ¿y eso por qué? Porque me da la gana y estás obligado. O sea, imagínate la capacidad de control y el papel relevante que como stakeholder pueden asumir las asociaciones de pacientes, que pueden ser un generador de datos de primer nivel. Pero para eso voy a necesitar que esas asociaciones de pacientes confíen en mí. Porque es que al otro lado van a haber asociaciones de derechos civiles que les van a decir, uy, cuidado, que esa gente quiere vender tus datos. No le des tus datos de salud a nadie o estás perdido. Va a haber una tensión en este ecosistema. Y por eso nosotros tenemos que entender cuál es nuestra posición como sistema de salud. Nosotros garantizamos derechos fundamentales y, por tanto, nuestro cumplimiento tiene que ser impecable. Esta es la infraestructura jurídica básica y mucha más a la que yo me he referido antes. Data Governance Act, que va a tratar de conseguir que se reutilicen datos en toda la Unión Europea, a través de organismos públicos, pero también del sector privado. La Data Act, que es la que me concede la capacidad de llevarme mis datos donde yo desee, la European Health Data Space y la propuesta de inteligencia artificial. Lección muy rápida. Hay que diseñar, hay que utilizar estrategias de cumplimiento normativo desde el diseño. ¿Qué significa? Para los que estéis aquí como usuarios, relativamente poco. Os lo vais a encontrar hecho. Pero todos los que estáis aquí, en entornos de toma de decisiones, vamos a hacer N. O estáis colaborando en el desarrollo de proyectos de investigación con uso masivo de datos en vuestra área, esto significa que empiezo a hablar con el equipo de soporte cuando estoy diseñando el proyecto. Un aviso porque creo que en algún lado yo debo incluir la foto de un señor, he quitado la foto del delegado de protección de datos, creo,
no fuera a conducir a algún tipo de malentendidos. Estamos aquí. Desde el punto de vista del diseño, mi recomendación es la siguiente. Aquellos que estéis aquí, que investigáis, cuando estéis pensando qué vais a hacer, no le hagáis ni puñetero caso al de protección de datos. Y no penséis en protección de datos. Cuando estáis pensando qué vais a hacer, voy a ser muy preciso. ¿Por qué? Porque cuando uno imagina investigar, y la creatividad humana es muy amplia, y aparece la palabra protección de datos, automáticamente toma la decisión de que todo está prohibido. Y autorrestringe su capacidad de imaginar. No, hay que verificar si todo está prohibido en el momento oportuno. El momento creativo, el momento de desarrollo de una investigación en su fase inicial, cuando tienes el mapa mental de lo que querrías hacer, debe ser libre. Ahora, en cuanto eso empieza a adquirir cuerpo, a tener texto, y estoy en la fase derecha, requerimientos, ¿qué necesito?, es cuando integro al equipo. Es decir, no puedo esperar que el delegado de protección de datos o el equipo de seguridad me haga un informe favorable cuando recibe mi proyecto después de haber pasado por el comité de ética. ¿Por qué? Porque muchos requerimientos indispensables no los habré puesto y porque el comité de ética, que está acostumbrado a ver ciertos papeles, cuando ve esos papeles dice que sí, pero cuando llega el experto dice no reúne requerimientos de protección de datos, no reúne requerimientos de seguridad, no lo vas a hacer. Y entonces nos enfadamos porque el comité de ética en investigación sanitaria es Dios. Pues no, no es Dios. El comité de ética simplemente valida que éticamente el proyecto está bien, pero la garantía de los derechos fundamentales es un rol del delegado y delegada de protección de datos. Y cualquier investigación, por mucho que haya dicho el comité de ética que vulnera derechos fundamentales, es jurídica y éticamente inviable. Por tanto, es fundamental tener un diseño de procesos que haga que el cumplimiento normativo acompañe al desarrollo de ese aplicativo que estamos desarrollando para prestar servicio o de esa investigación, que garantice que cuando lleguemos a la fase de prueba y lanzamiento, todo se haya cumplido. No podemos esperar al final. Por tanto, hay que dejar que nuestra imaginación crezca, pero después hay que disciplinarla, hay que embridarla para que consiga sus resultados. Problema que yo no puedo resolver. ¿Cuál es la actitud de los profesionales que están al lado ayudándome? Yo sé cuál es la mía. Mi trabajo es muy duro porque se mueve constantemente en el territorio del cómo. Es decir, cuando yo enfrento un proyecto de investigación que no es ilícito, que se sustenta legalmente, me enfrento generalmente a decisiones que son difíciles y me toca decir cómo. Oye, es mucho más cómodo decir sí o no. Entonces, cuando uno no quiere hacer el esfuerzo de decir cómo se hacen las cosas, dice no por protección de datos. Punto final. Todos felices. ¿Cuánta buena investigación se habrá perdido por eso? Es crucial que los equipos de trabajo en protección de datos y cumplimiento normativo, incluida IA, que se insertan en un sistema de salud, sean equipos con altas cualidades, que conozcan el negocio, que sepan lo que buscamos, que entiendan al profesional y que sean capaces de dimensionar ese tipo de estrategias. Oye, no se podía investigar en España con datos anonimizados porque la anonimización no existe. Sin embargo, ahora tenemos la disposición adicional 17ª que establece un marco seguro de investigación con datos anonimizados y pseudonimizados. Y si tenéis curiosidad, mirad y en 2021 veréis que la Agencia Española de Protección de Datos premió a la Fundación 29 con el desarrollo de una estrategia de investigación con datos de salud masivos, pseudonimizados, un booklet que decía cómo hacerlo, basado en investigación básica mía, yo fui parte del equipo, y premiado como buena práctica por el malo, por la Agencia Española de Protección de Datos. Ergo, la cuestión es, sí se puede, claro que se puede. Pero eso exige un esfuerzo, eso exige una determinada actitud. Pero sigamos. Hay guías para aburrir, no me voy a detener en ellas, y vamos a necesitar datos e infraestructuras. Y esta es la parte estructural. Para que cualquier unidad en el territorio de la investigación del uso primario y secundario de los datos sea funcional
a lo que se requiere para un espacio de datos. Estos amigos de la agencia han hecho una magnífica guía, yo he sido revisor, estoy citado en esa guía, que nos dice que, ojo, tienes que tomar una serie de decisiones estructurales respecto de cómo va a funcionar, quién interactúa con quién, qué garantías de disponibilidad, interoperabilidad y seguridad exiges, qué controles. Oye, ¿por qué es esto relevante? Pues esto es relevante porque el Hospital Virgen del Rocío podría estar dentro de la infraestructura europea de datos EUCAIM como nodo federado, con otros 27 países de la Unión. ¿Quiere estar el Hospital Virgen del Rocío en una infraestructura federada para el análisis de imagen de cáncer? O sea, ¿quiere aportar lo bueno que tiene y aparecer en la revista de Lancet cuando se hagan las investigaciones o no? Porque si quiere hacerlo, tiene que invertir en esto. No basta con querer. Tienes que tener una infraestructura adecuada. Tienes que tener una arquitectura de privacidad. Tienes que tomar decisiones, espero que estemos en la misma, en términos de anonimización. Tienes que saber que la anonimización es un territorio complicado. Tienes que empezar a pensar en nuevas tecnologías. Tienes que empezar a pensar en que estamos evolucionando hacia la differential privacy o hacia el cifrado homomórfico, pero resulta, Manuel, que el nivel de proceso que necesitas es mayor. Y si no tienes buenos recursos, el proceso es más lento. Y que todo lo que hemos visto antes, ahora tú estás trabajando en Virgen del Rocío con proyectos de alta intensidad en tratamiento de datos con una relación de 1, 2, 3 proyectos. Pero cuando estés en un marco federado de datos europeo, puedes estar recibiendo 14, 15, 20 queries a la semana, 24/7. Porque es que vas a tener 10 investigadores que lancen la analítica el viernes porque quieren recibirla el lunes. ¿Se te va a caer el sistema el sábado a las 10 de la noche y no vas a tener nadie? Y esto no es solo que se enfade el usuario porque no recibirá la información de Virgen del Rocío. Es que si su modelo de análisis es a través de algún tipo de estructura neuronal, donde los pesos de cada dataset son relevantes, si se te desbalancea un conjunto de datos, da igual lo que hagas, el resto ya no te sirve. Porque un elemento esencial para el balanceo de datos en algo que está haciendo una máquina a través de Deep Learning, que a veces te resulta difícil de explicar por qué lo está haciendo así, carece de validez, porque es que te se ha caído un nodo. Por tanto, hay que ir con cuidado. Y hay que tener en cuenta que EI Act va a establecer un conjunto de obligaciones. Y aquí es muy importante, y es donde quiero introducir un primer elemento que tiene que ver con los usuarios. Este artículo, al que se le va a prestar poca atención, me temo, porque no está dentro del capítulo de los sistemas de alto riesgo, una consideración previa. De acuerdo con la Ley de Inteligencia Artificial, cualquier sistema de información médica que esté bajo la norma de desarrollo, la Medical Device Regulation, la norma que regula los dispositivos médicos que requieren autorización de las agencias del medicamento, incluido el software, cualquier sistema de esa naturaleza, por defecto, es un sistema de alto riesgo. Y está sujeto a un desarrollo muy específico que va a requerir una validación de conformidad para obtener el sello CE. Ojo, porque esto es relevante, no solo para lo que yo hago, sino para qué le pido a mi proveedor. ¿Por qué? Porque todos estos sistemas requieren del desarrollo de un análisis de impacto para los derechos fundamentales, de una evaluación de impacto en la protección de datos, de ciertos requisitos que veremos ahora mismo en términos de funcionamiento y trazabilidad. Y si no tienen todo eso, no me sirven. Así. Segundo, porque algunos aparecen en la lista específica del anexo 3 cuando se utilizan en entornos de triaje de urgencias o cuando pueden servir para tomar decisiones sobre aseguramiento o prestación de servicios. ¿Para qué? Para evitar discriminación. Dicho esto, lo siguiente que me dicen es, tiene que haber un conocimiento suficiente de los usuarios. Y voy acabando. ¿Qué significa? Significa que los usuarios, de acuerdo con niveles que se relacionan con la inteligencia artificial, desde el desarrollador, el programador, el responsable de sistemas, al último usuario, al otro lado de la calle, tienen que tener la cultura suficiente para manejar el sistema de información. Porque si no, tenemos un problema. Y aquí va a haber que trabajar duramente.
Se está desarrollando en Madrid, con mejor o peor fortuna, vamos a ver en qué queda, un sistema que no es diagnóstico. Es un sistema basado en ChatGPT. El punto de partida de la investigación es el siguiente. Una persona con enfermedad rara sufre un proceso diagnóstico que es más largo que la media de las personas. Esencialmente se debe a algo de lo que acusamos a la inteligencia artificial, pero también ocurre en los seres humanos, el sesgo. Significa que cuando va a especialidad, el médico de especialidad, como en la serie de House, tiende a vincular su sintomatología con su experiencia. Eso significa múltiples diagnósticos, a veces contradictorios, incluso con prescripción farmacológica contraindicada para su enfermedad. Bueno, ¿y qué ocurre si todos esos síntomas más o menos específicos o inespecíficos se los das a una máquina? Esa máquina sí se ha leído todo y te dice que son síntomas compatibles con esta lista de enfermedades raras. Y a partir de ahí pides una prueba genética, si son de origen genético, y unos días después tienes un diagnóstico más preciso. ¿Cuántos años has ahorrado? ¿Cuántos riesgos has evitado? Pero tienes que saber que lo que te está dando este sistema no es un diagnóstico. No te está diciendo lo que tienes que hacer. Te está diciendo si vale la pena pedir una determinada prueba para asegurarte de ciertas cosas. Por tanto, tu rol al otro lado de la pantalla es determinante. Porque si no, tú lo que no puedes hacer es diagnosticar porque te lo ha dicho una máquina que ha utilizado ChatGPT. En resumen, y para continuar, muy rápidamente, los sistemas de alto riesgo tienen que tener modelos de gestión de riesgos. Tienen que tener una estructura de gobernanza de datos particularmente relevante. Todo tiene que llegar bien, todo tiene que estar bien catalogado, tienes que estar bien evaluado, tienes que tener certeza de la calidad de los datos. Es una cuestión complicada. Por cierto, no os preocupéis mucho con las fotos porque yo la presentación la he pasado. Es decir, que seguramente os lo puedan entregar como PDF y no tengo ningún problema con que se comparta. Tienen que tener una documentación técnica impecable. Tienen que ser transparentes para los usuarios, no para los usuarios finales, sino para los que utilizan. Tienen que tener un sistema de trazabilidad, el de conservación de registros en tiempo real. Tienes que saber cuándo pasa supervisión humana, y no hablemos ya de la seguridad que tiene condiciones específicas. Recomendación. Yo utilizaría estas guías de la agencia, porque son verdaderamente a veces hacen cosas buenas, estas son buenas. Y no me olvidaría que finalmente me requieren que aplique los principios éticos en materia de inteligencia artificial. A día de hoy lo único que tenemos en esta materia es un modelo que se llama Altai, que está basado en una checklist de comprobación con 7 dominios y 63 criterios, que ayuda a verificar un poco si se cumplen ciertos criterios de la inteligencia artificial, pero a mí no me gusta. No me gusta por una razón, miro a Manuel porque Manuel la compartirá. Y es que es un sistema basado en una checklist con verificación sí, no, y medidas de remedio a partir de la respuesta no. No establece un balance de probabilidad por impacto. Entonces, si yo le digo que mi sistema no es explicable o poco explicable, no me dice nada. Pero no es lo mismo que yo le diga, mira, mi sistema tiene una explicabilidad media. Ah, vale, fantástico. Entonces, ¿cumple o no cumple? Bueno, cumple porque como medida de remedio este sistema funciona siempre con supervisión humana. O cumple porque el grado de certeza de la decisión de la IA se ha demostrado superior al grado de certeza media de los profesionales diagnosticando. Una cosa que veréis muchas veces en titular de prensa. Piden un sistema y le piden una capacidad de acierto del 80%. Por Dios, ¿cómo le piden a un sistema en salud una capacidad de acierto del 80%? Tú miras la especialidad y descubres que la especialidad de acierto, la media de acierto de los profesionales es del 65%. Dices, vaya por Dios, le están pidiendo al sistema un 15% más y además hay un médico al final que toma una decisión. ¿Dónde está el problema? Pero no lo solemos explicar. Consideraciones finales. Mirad, dentro del marco del Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud va a surgir un espacio europeo de compartición de datos. Eso implica una nueva disciplina de la que he hablado para los usos primarios, pero también la precisión y ampliación de los usos secundarios. Es decir, a los usos que ya conocéis, desarrollo de prestación de servicios por el sistema de salud, mejora de procesos, todo lo que está en la Ley de Calidad y Cohesión, todo lo que está en la Ley de la Función Estadística Pública, todo lo que está en la legislación sobre salud pública y prevención de pandemias, es un uso secundario admisible. Es más, es un uso privilegiado. Las instituciones públicas que piden acceso a esos datos casi por defecto los tendrán.
Pero es que después aparecen cosas que ya conocemos, utilización de los datos para fines educativos o de investigación, pero a partir de ahí empiezan a aparecer funciones como desarrollo de algoritmos, desarrollo de wellness y medical device. Aparecen 3 o 4 tipos de usos secundarios más que implican que el sistema de salud tiene que empezar a entender que va a tener solicitantes de acceso a datos que nunca había tenido. Smart apps, pequeñas y medianas empresas, investigadores universitarios que nunca se habían pasado por allí. Así que no os extrañéis si el próximo estudio sobre calidad asistencial, dentro de 5 años, no se publica en una revista médica, sino en una revista de economistas. Porque vamos a tener economistas revisando datos sobre calidad asistencial. Y va a ser bueno porque va a ampliar nuestra visión. Por otra parte, además de esos nuevos players, resulta lo siguiente. Tú vas a poder compartir datos en el espacio europeo de datos porque, primero, has generado un conjunto de datos, lo has verificado, validado, enriquecido, anotado y está preparado. Y lo has catalogado. Eso es el mínimo. Eso te permite que el organismo de acceso a datos que se va a crear, que podría ser nacional, pero podría haber un autonómico, ponga tu catálogo de datos, en su catálogo de datos, tu dataset. Y si alguien lo pide, pueda que te pida tu conjunto de datos, tú se los pases a sus infraestructuras y trabajes con ello. Pero resulta que hay un procedimiento simplificado que permite dirigirse directamente al hospital para pedirle acceso a los datos. Pero claro, si no has apostado por tener un Quality and Utility Level, es decir, una certificación de que aquello está perfectísimo, igual tus datos no son tan interesantes. Segundo, si tu espacio de datos no es seguro, si tus datasets no están catalogados y si no tienes capacidad decisional, porque las decisiones que vamos a tomar ahora para dar acceso a datos desbordan con mucho las que ahora maneja el comité de ética, si no tienes todo eso, no vas a poder. Por tanto, hay que empezar a prepararse estratégicamente en ese nuevo ecosistema y en ese contexto. Se me ha ido la A, esa A tendría que estar en gracias, lo siento, pero esto es lo que tiene. Si lo hubiese hecho ChatGPT, a lo mejor lo habría hecho bien. Esto es en esencia lo que os quería señalar con una reflexión final intuitivamente hablando. Todo esto de lo que he hablado puede resultar extrañísimo. Pues yo juro que no he hecho nada, se va él solito. Lo que os decía es que toda esta reflexión, que es estratégica, qué cosas deberíamos hacer para prepararnos en este ámbito, tiene una consecuencia directa respecto de cada uno de los usuarios dentro del sistema. Es decir, los usuarios finales, los que trabajan con esto, van a necesitar de tener una cultura de conocimiento porque van a relacionarse con una interfaz que es una máquina. Por tanto, el esfuerzo de formación y de concienciación en este ámbito y de capacitación es vital. Es vital empezar a pensar en adquirir una cultura sobre esta nueva metodología basada en IA y también es vital ir preparando con la implementación de cada sistema a los usuarios para ser capaces de afrontar los retos que aquello supone. ¿Por qué? Os cuento una anécdota que Cathy O'Neil contó en Matemáticas de Destrucción Masiva y que podéis ver en el documental que está en Netflix que se llama Sesgo Codificado. A varios estados de la Unión, en Estados Unidos, se les ocurrió establecer un sistema de analítica de recursos humanos, de analítica del desempeño, para decidir qué profesores lo hacían bien en la enseñanza media. Pero algunos se dieron cuenta que dentro del conjunto de datos lo que más pesaba eran las notas. Así que empezaron a hinchar las notas. Y eso generó en el primer año una primera disfunción. Había profesores que seguían puntuando igual, eran honestos, y otros que habían hinchado las notas. Así que de repente había un primer desbalance entre los honestos y los deshonestos. Pero es que el año siguiente los honestos heredaron a los estudiantes de los deshonestos, con lo que su ratio de suspensos creció y entró en contradicción con las notas que en el año anterior se habían asignado a los mismos estudiantes. Curiosamente, empezaron a despedir a profesores honestos.
Es decir, el usuario de un sistema de información que funciona con inteligencia artificial, si no está éticamente entrenado y no es consciente de su tarea, podría, en calidad asistencial, alterar los parámetros. El resultado de alterar los parámetros, para el usuario final, es algo que piensa que le favorece. Pero cuando los grandes números empiezan a operar, se produce una corrupción entera en el sistema que puede llevar a la organización a tomar malas decisiones porque los datos han sido alterados desde dentro. Y no hace falta ser un hacker. Por tanto, y es el mensaje que os quería lanzar, el reto de aprendizaje para el usuario final, así como el reto de aprendizaje para cualquier responsable, desde los responsables políticos que tomen decisiones, que deberán ser confiables, a los que desarrollan o implementan tecnología, es crucial para que esto funcione. Al final, como decía los intervinientes anteriores y particularmente el secretario general, aquí sigue habiendo humanos y somos altamente dependientes de los humanos para que esto sirva y funcione. Ricard, muchísimas gracias. Estaríamos así toda la mañana, pero vamos a dar paso a una pequeña ronda de preguntas para luego continuar. ¿Alguno quiere preguntar algo? ¿Alguien de los asistentes? ¿Nadie quiere preguntar nada? Es que como le pregunte yo, se va a enrollar como una persiana, ¿eh? Seguro, porque es que ayer por la noche nos dio, vamos, un meeting de lo bien, y además que te quedas anonadado viéndolo, las cosas que te cuenta. Te voy a preguntar una cosa, si no se anima nadie, una cosita. Además me la tengo aquí. ¿Los sesgos de la IA son de los investigadores, desarrolladores, usuarios? La respuesta inmediata es los sesgos de la IA es un riesgo que hay que gestionar. Esa es la primera cuestión. El riesgo de que exista el sesgo va a estar presente siempre, pero puede ocurrir en muchos sitios. Por ejemplo, el sesgo puede estar en el origen, puede estar en los datos. De ahí que sea tan importante la calidad de los datos que manejas y el conjunto de datos y el balanceo de datos. Si tú, para una determinada finalidad, no eres capaz de balancear los datos que realmente necesitas, vas a generar un sesgo inherente desde el origen. Otro de los riesgos que afectan a los sesgos, y por eso los sistemas tienen que ser verificables y reproducibles, se producen con el crecimiento del volumen de datos que van llegando al sistema. Por eso los tienes que estar monitorizando de manera permanente. Después hay un riesgo que tiene que ver no tanto con la información que ofrece el sistema, sino con cómo la interpreta la persona que la recibe. De ahí que sea tan importante controlar dentro de tu margen de riesgo la inteligibilidad de lo que la persona ve en pantalla. La persona no va a ver en pantalla el mecanismo subyacente. Va a ver un entorno gráfico, un entorno de datos que debe ser capaz de interpretar y de entender. ¿Por qué? Porque si no puede tomar una decisión sesgada, no porque haya sesgo en la inteligencia artificial, sino porque no tiene la capacidad de entender adecuadamente lo que se le está diciendo. Por tanto, el sesgo en la práctica puede proyectarse sobre múltiples dimensiones en el funcionamiento de una inteligencia artificial y precisamente para eso todos los procesos que van desde el diseño inicial al prototipado o a las pruebas previas antes del mantenimiento, de la entrada en producción son relevantísimas, pero también la monitorización constante de todo el sistema. Pero es lo que hay. Hay muchos ejemplos de esto, hay un ejemplo que podéis encontrar en Internet, se publicó de cómo Amazon estableció un sistema de selección de personal que se alimentó con los datos que le ofrecían los expertos en selección de personal de Amazon. Resultado, el sistema seleccionaba preferentemente varones, jóvenes o de mediana edad, blancos, con un determinado perfil socioeconómico. Se olvidaba de la gente de color o de las mujeres. O hay sistemas de reconocimiento de imagen más o menos jugando que de repente han decidido que cuando lo que tiene al otro lado lleva un delantal, por defecto es mujer. Son cuestiones que se tienen que planificar desde el trabajo inicial. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Ricard? Yo sí quiero algo, no tiene que ver con sesgo, pero lo ha motivado tu cuestión. Vale. Mira, lo que más me preocupa para el futuro, y eso exigirá, lo que más me preocupa hacia el futuro, y eso exigirá un entrenamiento sólido,
van a ser los modelos decisionales, la toma final de decisiones. Veréis, hay una posible ecuación que va a ser realmente perversa. Yo estoy en mi consulta y tengo por ejemplo, tomo decisiones asistidas por una IA. Pueden tener que ver con prescripción farmacológica, pueden tener que ver con cualquier cuestión, pero al final decido yo. ¿Qué es lo que me preocupa? Pues un sesgo cognitivo que tiene que ver con, primero, confianza en las pantallas y segundo, con una potencial cobardía autoprotectora. Me explico. Si tomo la decisión que me aconseja la pantalla y me equivoco, se equivoca la pantalla y yo no soy responsable. Si tomo la decisión que yo creo y me equivoco y la que estaba en lo cierto es la pantalla, soy responsable. Inferencia lógica, siempre voy a decidir lo que diga la pantalla. Eso habrá que trabajarlo mucho. Sí. Yo quería preguntar una cosa, su opinión personal. En tecnología, y sobre todo el tema de inteligencia artificial, últimamente yo fui de la primera tecnóloga, digamos, que se incorporó en los 80 y demás, pero últimamente hay una minoría de mujeres en el tema. Estamos viendo que cada vez hay más hombres, el porcentaje, no sé exactamente cuál es, pero yo diría que es un 80 y mucho menos mujeres. Sí. Bueno, no me he presentado, perdón. Soy Mari Carmen Domínguez y soy técnico de calidad de Reina Sofía. Bueno, lo que yo pienso es que el que no existan mujeres en esta nueva carrera que hay de inteligencia artificial puede dar lugar a ese sesgo que hay tanto en lo que has comentado de Amazon o en otros temas, porque no se va a ver la visión femenina o no va a haber esa parte de interpretación femenina. Mirad, eso es radicalmente cierto. En la cátedra le dimos muchas vueltas a eso. Varias universidades respecto de la capacitación digital y ese era uno de los problemas. Tenéis una ventaja en Andalucía, entre comillas. Y es que la directora de la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla, Carmen Romero Ternero, está trabajando con una particular intensidad justo en esa materia. Y están promoviendo nuevas titulaciones y tiene muy en cuenta ese sesgo, esa barrera de entrada de las mujeres a la inteligencia artificial en puestos decisionales o de programación. Y por tanto, lo que yo te animaría y os animaría a vosotras es a contactar con Carmen, porque seguro que ibais a encontrar un pilar desde el punto de vista promocional muy importante en una de las universidades más importantes de la comunidad autónoma. Hay un segundo elemento, pero ese no solo es común a la inteligencia artificial, es común, para nuestra desgracia, a muchos procesos de desarrollo tecnológico en la administración pública. Veréis, cuando se implantó la administración electrónica, llegaban empresas a ayudar a las administraciones a generar administración electrónica y sabéis que en la fase de toma de requerimientos tú tienes que hablar con usuarios, porque tú tienes que llevarte a un mundo digital algo que ocurre en la práctica. Pero bueno, ¿para qué voy a invertir 20 horas que no tengo en hablar con 20 personas distintas, porque yo facturo por horas, si con uno que me lo explique ya tengo bastante? Y además, generalmente, con la gracia de pillar al más torpe de todos. Con lo que al final, como en mi toma de requerimientos con las personas he hablado con el que menos sabía y el que ideas más locas tenía, me he llevado un mal trámite de lo físico a lo electrónico, empeorándolo. Así que la cuestión es, a veces, ese sesgo nace del hecho de que no se ha catalogado adecuadamente el conjunto de datos que voy a utilizar para el entrenamiento y de que no he hablado con los suficientes agentes para informarme adecuadamente de cómo corregir ese riesgo. O sea, no solo se trata de si hay o no hay mujeres pilotando la tecnología, sino de si ese factor se ha tenido en cuenta en el desarrollo del sistema de información. Por tanto, hay que atacar, yo creo, en los dos lados. Bueno, pues vamos a dar por finalizada la ponencia de Ricard, porque tenemos más cositas y vamos a pasar a la primera mesa, ¿vale? Muchas gracias.